En RR Noticias, la voz de... Paul Hospital, que se va bajando de la pecera ya del Estado de México porque trae muy orgulloso su playera con el número 14 de los 14 campeonatos ganados de las Águilas del América. Mi querido Paul Hospital, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, creo que el dolor lo escuchó todo el estado de Querétaro en este momento. Me duele. No encantado de estar contigo. Primero, feliz año, feliz Navidad, felices Reyes. No nos habíamos visto, habíamos participado de manera telefónica. Así es, estuvimos. Pero hoy, por fin, ya estamos de regreso aquí en la cabina. ¿Estás contento, Paul Hospital? Pues es que yo llegué aquí sin esperar nada, más que una gran participación, por supuesto, y una calurosa bienvenida, como lo que siempre te damos. Y de pronto, un amigo mío, el príncipe Gustavo, me regaló una playera que dice 14 grandes de corazón. Sí. Y me acordé de esa que me parece fue la mejor noticia del 2023. ¿Qué, el Campeonato de la América? El Campeonato de la América, por supuesto, porque con las noticias que nos da este gobierno... Estás menoscabando tú todo el 2023, hubo más cosas buenas, no seas así. Oye, es que con las noticias que nos da semana con semana el gobierno federal, la verdad es que pareciera de lo mejor del año. Sí. Y hoy... Pues estamos de regreso, estoy de regreso aquí contigo, pero hoy también regresaron todas las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes a la escuela. Hoy fue el regreso a clases, que déjame hacer una anotación real. He andado en la calle todo el día, hoy me tocó andar de ruletero, como dices. Ahora me voy a poner mi playera en la América para así verme bien. Y noté mucho menos tráfico. Pensé que iba a ser un caos hoy en la ciudad. Sí, es cierto. Porque normalmente el regreso a clases y regreso, obviamente, a las oficinas, a las actividades. Siempre es un caos. Es caótico porque el transporte escolar no sirvió, porque el otro, porque los papás lo llevan porque es el primer día. Y la verdad es que no encontré un tráfico así, digamos, distinto a cualquier día. Hasta menos. Sí, tienes toda la razón. ¿Será que ya abrió 5 de febrero? ¿En buena parte? Sí, en buena parte. Hay buena parte de los carriles centrales que ya están abiertos. Eso ha venido desfogando. Se siente. En fin, ojalá que sí, así se continuamos. Siente. La verdad es que se ve, se siente. Pero bueno, hoy regresaron en este país nada más 24 millones de estudiantes en educación básica. Imagínate el tamaño. En Querétaro nada más 367,000 niñas y niños regresaron a las clases, al preescolar, a la primaria, a la secundaria, y esto sin contar, imagínate tú, el bachillerato. Pero ¿qué se encontraron? Que ha sido una crítica que yo he hecho aquí en tu programa durante mucho tiempo, porque una cosa es, oye, es que hoy regresaron 20 y tantos millones de niños a la escuela, pues qué bueno. ¿Y en qué condiciones se encuentra la escuela? Aquí, primero, hablando de la calidad educativa, que además... hace un par de semanas lo platicamos aquí contigo, los resultados de la prueba PISA, en donde México está pues perfectamente reprobado en temas. ¿Y le incomodó al gobierno federal? Calidad. De hecho, ya no quieren que nos midan a través de la prueba PISA. O esta prueba que denominó el presidente López Obrador neoliberal, ¿no? Ándale, porque tiene otros intereses por supuesto. De denostarnos y demás a los mexicanos. Es como si estás en la prueba sanguínea para ver si tienes diabetes y te enojas con los resultados y dices, bueno, ya no me lo voy a hacer, ¿no? Mejor. Es que es un doctor neoliberal, neoliberal que me quiere hacer daño. Ándale, igualito. Que está, entonces, como dijo el presidente, que está magnificando lo que pasa, ¿no? Exacto, en el tema de seguridad. Hoy habló del tema de seguridad. Hoy le dijo a un colaborador también de radio muy importante en este país, Ciro Gómez Leiva, que dice, ¿por qué no habla de García Luna? ¿Por qué habla de la inseguridad y de las matanzas de Acapulco? Pues si quieren también hablamos de la conquista española y de otros temas del pasado, ¿no? Pero bueno, entre que son peras o manzanas, hoy los niños de México regresaron a las escuelas y usted, mamá, papá, que me está escuchando, no me va a dejar mentir, ¿en qué situación se encuentra? Ya hablamos de la calidad, eso fue primero, que fue la prueba PISA, cómo estamos en matemáticas, en comprensión lectora, etcétera, pero también en temas de infraestructura. Y a nosotros que luego en el quehacer legislativo nos toca recorrer las escuelas, recorrer las colonias, te das cuenta la enorme carencia que hay en términos de mantenimiento, cómo se han abandonado las escuelas. Esto es un tema federal, la infraestructura de educación es un tema federal, y cómo entonces los gobiernos de los estados o inclusive municipios le tienen que entrar con lana porque se están cayendo. Se están cayendo los muros perimetrales, se están cayendo, bueno, ya olvídate las canchas, todo eso, olvídate de dónde pueden hacer deporte las niñas y los niños, y son los padres de familia los que tienen que entonces, pues pagar esto que debería de ser parte de la educación pública. Imagínate nada más, el 31% de las escuelas en este país presentan un daño estructural, es decir, hay una combinación de factores, por ejemplo,
de riesgo para los niños, como estos muros perimetrales que te digo, o bien en el día a día, en el quehacer dentro de un aula. El 33% funciona de las escuelas con alguna estructura atípica, es decir, que no cumple con ninguna normatividad de cómo deben de estar construidas las escuelas, pero lo fueron parchando. O sea, se las echaron al aventón, como dicen, en el ¿no? camino, exactamente. 55%, o sea, 1 de cada 2 escuelas no tiene accesibilidad. Es decir, no es accesible para alguna niña, algún niño con alguna discapacidad. 1 de cada 2 escuelas en este país. Cuando la ley, por cierto, porque es por ley, aquí lo íbamos a promover, pero ya estaba en la norma, resulta que la ley obliga a que todas las escuelas sean accesibles. Nada más que 1 de cada 2 no es accesible. Entonces, la mitad se está incumpliendo con la normatividad. El 69%, 7 de cada 10 escuelas, no tiene servicio de internet. 7 de cada 10, 69%. 45% de las escuelas no tienen drenaje. Peor. Drenaje. 23% no tiene acceso a agua potable. 3% no tienen energía eléctrica. Y solamente el 3% de las escuelas de este país, es decir, 3 de cada 100, no tienen ninguna carencia. O sea, tenemos 3 de cada 100 escuelas que están bien. Oye, está increíble. Que están bien en infraestructura, son datos que me estás compartiendo en educación, en pleno todo. 2023. En 2023. Y lo que tú me cuentas pareciera que fuera como esta película de Cantinflas del profe como de mediados de los 70s. Pero te voy a decir algo caramba, más relevante todavía. Este fue el último informe que hizo el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en México. ¿Te acuerdas? Sí, el claro. INEE. Así es. Después de estos informes, ¿qué crees que pasó? ¿Lo desaparecieron? Desaparecieron Sí, el INEE. claro. De pronto un día el presidente dijo, oye, estos informes no están No, bien. pues, ¿cómo ¿Por no qué? les Porque gusta? los números iban aumentando. Es decir, en lugar de ir disminuyendo, ¿cuántas son las escuelas que carecen de infraestructura? ¿Cuántas son las escuelas que carecen de internet, de drenaje, de agua potable? Iba aumentando esto. ¿Qué hicieron? Desaparécelo. Oye, nos está pegando el estudio o el análisis, los resultados que dan año con año estos del INEE. ¿Qué podemos hacer? Pues desaparecerlo. Sí, como quieren desaparecer el INAI, como quieren desaparecer el INEGI, como quieren desaparecer todos aquellos que dan datos que muestran una realidad muy cruda. Pero a ver, Paul, la verdad, como dice el dicho, no peca, pero incomoda, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú mañana quieres evaluar cómo ha progresado una política educativa, por ejemplo, en términos de infraestructura para los planteles donde estudian los niños y las niñas, ya no tienes cómo medirlo. Entonces, todos estos datos fueron el último estudio, 2020, que se hizo del INEE. Así estaba la situación de las escuelas en este país. Entonces puede ser que ahora Hoy, esté mucho peor. O mejor. No, No, creo. no, tampoco porque ya creo, nos ¿eh? lo No, dirían. tampoco creo, Exacto. Mi evidentemente. lógica, ¿qué dice? Si hoy estuviera mucho mejor, inventarían otra vez este instituto para decirnos, miren cómo hemos avanzado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya no estamos siquiera midiendo las cosas. Y eso es lo que quiero dejar aquí sobre la mesa. No existe política pública que pueda ser exitosa si no se mide. Es decir, el gobierno crea políticas públicas, toma decisiones, genera acciones y las mide para ver qué impacto social tuvieron. Aquí ya no lo estamos midiendo, ya no sabemos cómo están las escuelas, no sabemos en términos de infraestructura porque simplemente se desapareció el instituto para medir todo esto de la infraestructura educativa y de muchos otros temas que tienen que ver con calidad educativa también. Y como dice el dicho, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, pregúntese usted, mamá, papá, hoy que dejó a su hijo, su hija en la escuela, ¿en qué condiciones está la escuela? ¿Cuándo va a mejorar? ¿Cómo va a estar? Pues así está la inmensa mayoría del país. Y no hay quien lo mida. Gracias, como siempre, mi querido Polo Hospital. Te dejo otra vez rebosante alegría con tu playera por esos 14 campeonatos de las Águilas Para los de la que nos América. están viendo en redes sociales. No, apáguenle, ahorita nos vean. Ahorita no, olvídate. Los vas a cegar con eso, Polo Hospital. Gracias, Polo Hospital, aquí en RR Noticias. RR Noticias.